En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos, donde tengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Fin de Político. Esto es lo que ha ido quedando de nosotros después del año nuevo. Nosotros somos más fuertes que el año viejo, que el año nuevo, que el odio, que la esperanza, que la bondad, que no somos más fuertes que todo. Esta es la emisión número, dirá Joaquín Lombardi si es cierto o no, yo creo que sí, es la número 85 de Fin de Político. Y en ese sentido, y como lo veo tomando café, le mando mi saludo a Daniel Lara Farías. ¿Cómo está, señor Daniel? Un saludo cordial. Mostrando el pino ahí. Un saludo cordial, afectuoso y cariñoso y frío. Desde las frías Sajonia, que estoy con la ventana abierta, miren como me ha nevado aquí. Bellísimo está esto. Y como estaba tan bonito, el ótico bonito, que sea invierno, se van los techos blancos y el pino blanco y eso, he abierto la ventana. Para que... Mira, llegamos al 2021 con... Llegamos al 2021, llegamos con la ayuda... al año que Chávez le gustaba. Bueno, vamos a hablar de eso hoy justamente, fíjate que ese es el tema que vamos a hablar, pero antes, como siempre, darle las gracias, como todos los fines de semana, a Vinostrum, que nos ha acompañado durante el 2020 y esperemos que lo haga durante mucho rato más, durante el 21, el 22, el 23, hasta el 2031 nos va a acompañar por lo menos, por lo mínimo, Vinostrum y a Publimercantil, como todos los fines de semana. Pero vamos rápido al tema, Daniel. Estaba yo buscando declaraciones porque yo dije, ¿cuándo carajo Chávez dijo eso del 2021? Tú sabes que empecé a rastrear las fechas de cuando el tipo empezó a hablar de eso, que eso lo mantuvo, te digo, el tipo era soberbio porque Chávez estaba ya tratado por cáncer en el año 2011 y dijo, y se atrevió, por eso es que le fue como le fue. Dijo, no va a ser hasta el 2021, yo voy hasta el 2031, lo dijo después en el año 2011. Pero Chávez empieza a hablar del año 2021, ¿tú sabes cuándo? Desde el año 2001, o sea, lo que tenía era un año y medio gobernando Chávez, cuando empezó el rollo con Fede Cámara, cuando empezó el rollo con la que después decantó en el 11 de abril y lo de Carmona, él empezó con un tema, no, que los empresarios me quieren sacar, no sé qué, por ahí conseguí la declaración y yo voy a estar hasta el 21. Yo no sé por qué él se le metió en la cabeza eso, que mucha gente... Hay dos teorías, ¿no? Hay dos grandes teorías. Tiene una explicación eso. Hay dos grandes teorías, que es que una que era loquetera de él, porque uno, Daniel, 2001, 2021 se veía 20 años, se veía lejísimo, mira dónde estamos ya. Y dos, porque realmente no era una loquetera, sino que, y no cuadraba, porque tú te pones a hacer la cuenta con los periodos presidenciales, que antes eran de 5 años, después lo pasaron a 6, y quizá no coincide, pero era por el tema de darle, o sea, de poner una fecha lejana, porque era la idea de la revolución, pues, y las etapas, que había que quemar unas etapas, y entonces primero venía una, venía la otra, así. Entonces, yo creo que hay como una mezcla entre las dos cosas, primero entre la soberbia de Chávez y después entre el plan del comunismo siempre, ¿no? Que es esta cosa de hacer la revolución por etapas. Pero te dejo a ti la primera interpretación de por qué Chávez se fabricó el 2021 como número mágico, ¿no? Bueno, en principio porque estaba partiendo de la planificación que ese mamotreto llamado revolución se hizo a sí misma, ¿no? Recuerda que el chavismo construye una historieta basada en fechas y en vigencias. Y para lograrlo, lo hacía, si tú revisas, por ejemplo, el Plan de la Patria, o revisas todos estos planes. A mí me gusta mucho ver, los tengo todos guardados. Estas cosas que sacaban ellos en época de campaña y que prometían una cantidad de cosas, porque en realidad era verdad lo que planteaban allí. Es decir, ellos creían en eso, en el sentido de que si bien lanzaban cada cierto tiempo una locura distinta, ellos creían en esa ejecución. Que si los 5 motores, que si la sobremarcha,
que si Las 3R, las 3R, las 3R, que si la sobremarcha, y todas esas cosas. Llega un momento que en el año 2012, cuando muestran el tema del plan de la patria, el plan Simón Bolívar y el plan no sé qué, tú te das cuenta que ellos hacían una especie de división en función de décadas. O sea, década de plata, década de oro, década de platino, década no sé qué. Se supone que el planteamiento de Chávez, sin ser adivino con respecto a lo que le iba a pasar, ¿no? En su vida o en su muerte quizá, lo que planteaba era que iba a venir una etapa en la que él iba a ser necesario y casi indispensable, y esa etapa no era necesariamente motivada a su figura, sino a los avances que esa revolución iba a tener. Él estaba perfectamente claro que ellos iban a avanzar hacia el control total del Estado. Ellos eso lo tuvieron claro, pero se plantearon etapas. Y esas etapas las cumplieron. Una etapa en la que cohabitaron, en la que compartieron con el viejo poder, con sus factores económicos, políticos, judiciales, donde permitieron que siguieran en el poder las grandes mafias judiciales. Momentos en los que permitieron que siguieran y cohabitaron con las mafias dentro de la burocracia de la administración pública, con los grandes sindicatos, con la propia Fede Cámara. O sea, ya llega un momento entonces que se da un quiebre de eso y empiezan entonces ellos a buscar quien quiera jugar el juego de ellos, y quien no quiera jugarlo lo liquidan. Y así van avanzando, y así van avanzando. Yo creo que si vamos viendo de 10 en 10, nos podemos dar cuenta de que en efecto, cuando Hugo Chávez dice en el año 2001 que va a gobernar hasta el 2021, cuando él suelta eso, estaba en medio de la fase de aceleración gigantesca de la crisis que estalla en el 2002. Y eso tiene un sentido porque para nadie es un secreto que si se revisa bien y con microscopio, esa crisis del año 2002 fue evidentemente empujada por Hugo Chávez en la certeza de que tenía los números a su favor dentro de las Fuerzas Armadas, y de que tenía además un contexto nacional e internacional donde él, conociendo a su enemigo, conociendo al enemigo, sabía que iba a terminar ganando. Bien fuese porque fracasaba la militarada, que era lo que estaba montado, o bien fuese porque la misma triunfaba, y al tiempo él iba a poder hacer eso que en realidad hicieron muy pronto y que se convirtió en la gran épica del chavismo, que fue el regreso del chavismo al poder. Y con eso van a seguir jugando, y con eso están jugando ahorita cuando se está desarrollando, y ya cada vez es más obvio, más claro, y se va a hacer más claro durante este año, el juego de entregar a Maduro para salvar al chavismo. Tú estás insistente con esa tesis. En eso están, porque cada vez que pasa, cada vez yo veo más señales, cada vez yo veo a más gente preocupada. No quiero caer en infidencias de conversaciones, pero he hablado con algunas personas interesadas en el quehacer venezolano, también en el exilio, empresarios, etcétera, que llegan y te dicen, mira, sí, pero es que está pasando, pero es que a mí me invitaron a una reunión donde me explicaron esto y esto y esto, y yo fui y escuché a fulano diciendo esto, y menganito de tal anda diciendo tal cosa. Eso que tú estás diciendo es verdad, eso lo están estructurando. ¿Eso es para el 2021 o es para el 2022? No sé. ¿Y cómo será eso? No sé. No sabemos. Mira, si hay algo que concluir sobre la fecha y esta cosa del 2021, es que, número uno, Chávez nunca fue un improvisado total, ¿no? Más allá de que Chávez obviamente que tenía loqueteras y que tenía arranques, por lo menos domingo a domingo cuando hacía la lo presidente, a veces se le iba el yoyo y entonces contaba hasta cuando iba al baño y ese tipo de cosas, pero no era un improvisado. O sea, el chavismo como movimiento, más allá de las teorías externas, ¿no? Que las hay muchas, por ejemplo, sobre la colocación del propio Fidel Castro a través del Foro de Sao Paulo, de Chávez Venezuela. O sea, si nos quedamos incluso con lo interno, el chavismo fue un movimiento que llegó para quedarse en términos de lo que pretendía. O sea, no era un movimiento, como dijo esta emisión de Alfaro Cero. Alfaro Cero llegó a decir que el chavismo era un movimiento aluvional. ¿Por qué?
porque como llegaba iba a desaparecer, porque era una cosa así que de repente se ponía de moda y de repente se quitaba la moda. No, el chavismo pretendía llegar al Estado venezolano, capturarlo, pervertirlo hasta su máxima expresión, porque ya estaba ciertamente pervertido, y en ese sentido ser no solamente un movimiento corrupto, sino corruptor de la sociedad. Y en ese sentido, la mayor intención del chavismo era crear un cambio cultural dentro del país. Por supuesto, yo no estoy hablando de la cultura en términos del término positivo, porque los cambios culturales pueden ser para peor también. Y en ese sentido eso fue el chavismo. El chavismo dijo, yo voy a dejar una impronta aquí, que no se va a disolver a la vuelta de la elección burguesa de los 5 años, que era lo que le daba a Chávez, por ejemplo. Si Chávez llegó en el 98, le tocaba irse en el 2003, de acuerdo a lo que se preveía en un continuum normal. Él no llegó para acatar el continuum normal, el Chávez llegó para modificar todo. Pero fíjate tú que yo, revisando esas declaraciones que te dije, topé con una del año 2008, donde Chávez se inserta dentro de lo que tú también asomabas, que era ese tema de jugar con la épica de la fecha. ¿Por qué el 2021? Tiene una razón histórica, Daniel. Porque en el año 2021, este año, vamos a celebrar el bicentenario de la batalla de Carabobo. Y Chávez en el 2008 dice en el campo de Carabobo, en un meeting que no era del PSUV, sino que era, creo que era me imagino que fue el aniversario de ese año 2008, de la batalla de Carabobo, como presidente de la República, todavía no enfermo, dice, yo voy a gobernar hasta el 2021. Avanzas un poco más la película y te consigues sí un meeting ya medio de campaña de Chávez en el año 2011 con la juventud del PSUV y les dice, no va a ser hasta el 2021, va a ser hasta el 2031 porque los escuálicos dicen que yo estoy muriendo, porque yo tengo cáncer, pero a mí me trataron y yo estoy listo para la batalla y voy a gobernar no solo 10 años más, sino que voy a gobernar 20 años más. Cuando Chávez preveía la salida del poder de él en el 21, donde él iba a tener, Chávez estaría cumpliendo este año, Daniel, 67 años de edad. Chávez se murió muy joven, ciertamente, y se lo llevó el cáncer definitivamente por ese tipo de cosas que le pasa a uno en la vida que uno no prevé, ¿no? Porque fíjate que Chávez llegó desde el punto de vista de los complejos psicológicos ¿cómo es que nos llama nuestra amiga Lala? Chávez cayó en ibris, o sea, Chávez cayó en una situación en la que él se creía por encima de los dioses, eso es lo que dice la mitología. O sea, cuando tú caes en una situación de afectación de la psique, donde tú crees que tú estás por encima de las circunstancias, de los dioses, de la fortuna, como diría Maquiavelo, caes en ibris. Y eso fue lo que le pasó a Chávez. Pero tú sabes que hay además de eso otra cosa, ¿no? En este gran resumen del porqué del 2021. Sí. Porque de verdad para muchos fue inclusive un enigma. Fue perfectamente clara la voluntad de Hugo Chávez desde el principio de perpetuarse en el poder. Sí. Y fue meridiana, o sea, nunca engañó a nadie. O sea, cuando pudo decirlo, lo dijo, mira, yo voy a gobernar hasta que me dé la gana. Yo voy a gobernar. Y en efecto, así fue. Bueno, hasta que le dio la gana a él y hasta que le dio la gana a la enfermedad que se lo consumió. Pero cuando tú haces revisión de algunas cosas, te encuentras que, por ejemplo, hubo gente que no sobrevivió, igual que Chávez, ¿no? Y a mí me parece interesantísimo todo eso. Por ejemplo, fíjate que no llega al 2021 tampoco José Vicente Rangel, que es el gran testigo de esa época, ¿no? Que es el gran armador de las circunstancias en esa época. Como tampoco llega, ya era previsible que tampoco llegara Luis Miquilena, que estaba bastante viejito ya para el inicio de esta situación. Así como hubo gente que no llegó al momento en que Chávez llega al poder, como Pedro Duno o Núñez Tenorio o Cleber Ramírez y esos teóricos que estaban en esto, hubo gente que no llegó tampoco al final del chavismo con Chávez. Pero entonces, ¿a dónde vamos ahorita, no? Mi preocupación está en ver cómo el chavismo logra, a pesar de la muerte de Chávez, tener un frente renovado que luce imbatible frente al enemigo. Pero es que allí voy. Eso es, a mí no me vengan con cuentos. Y eso, y con esto no estoy diciendo que no sean derrotables. Estoy hablando de las percepciones. Aquí cuando empezaron los grandes conflictos dentro del chavismo, cuando empezaron los chavistas con cierto o mediano poder a darse cuenta de que había una jugada en la cual ellos a la larga iban a estar fuera,
cuando los tipos como Ismael García, los tipos como Luis Tascón y otros más, muchísimos, empezaron a darse cuenta, en esta jugada yo no estoy para la próxima, o sea, dentro de 2 años yo me voy, me van a sacar. Empezaron entonces a sacudir el fantasma de aquella cosa que se llamó, y eso duró muchísimo, eso se utilizaba muchísimo dentro del chavismo para descalificarse unos a los otros, el chavismo sin Chávez. Este está jugando al chavismo sin Chávez. Este está jugando al chavismo sin Chávez. ¿Qué era jugar al chavismo sin Chávez? Jugar al chavismo sin Chávez era, en efecto, decir, vamos a salir de Chávez, pero que siga lo que el chavismo está planteando. Donde la gran manifestación de eso fue, por supuesto, la candidatura de Arias Cárdenas, pero eso fue mucho antes. Y en eso se decía, si no está jugando al chavismo sin Chávez, pues era Chávez como el gran enemigo. Lo que pasa es que Chávez, evidentemente, era Chávez y no era Maduro. El chavismo sin Chávez está ahorita en el poder. El chavismo sin Chávez está ahorita en el poder con Maduro y con Diosdado Cabello. Unos con mayor representación que los otros, pero ahí están. Pero además de eso, aparece una gente que no estaba por todo eso en el año 98 en términos de poder real. Tarek El Aizami no era nadie en el año 98 para Venezuela, como no lo eran Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, a no ser recordados por ser hijos de un mártir de la izquierda. Esos 3 personajes, Elías Agua, que estaba en la constituyente y tal, sí, y era un joven que se veía emergente, pero no se lo veía como un factor del poder, ni siquiera futuro, porque bien gafo que era. Tú no veías que pudiese tener y acumular tanto poder a un tipo como Tarek Williams. Eso no aparecía. No, y te lo digo yo bueno, que vi a Tarek Williams antes de que llegara el chavismo, antes que estuviera el chavismo. Por todo eso yo no conocía a Tarek Williams. Y no se le veía en eso. Se le veía bien lejos de eso. Mira dónde estábamos. Aparecía una mujer como Luis Ortega Díaz, no por ninguna parte. Apareció un Padrino López, para decirte nombre, apareció un Padrino López. Padrino López es un personaje que si tú lo nombrabas en el 98 nadie iba a saber de quién estaba hablando. Se creó una clase, eso es una clase. Se creó una clase, pero es que además de eso, se abrió paso una nueva generación dentro del liderazgo chavista. Claro. El chavismo que controla a la oposición falsaria y prostibularia, sabe y está al tanto que allí es donde está su clave de éxito. En mantener el chavismo, el modelo, mantener en paz a las distintas familias, pero mantener un liderazgo renovado para mantenerse ellos todavía en el poder. Eso ellos no se lo pueden permitir a la oposición falsaria y prostibularia. Por eso fue que hubo tanto peligro con el gobierno interino. Porque el gobierno interino en realidad logra un golpe de efecto de arrancada, que es el rostro de Juan Guaidó. Que era el golpe generacional. Que era un tipo, Juan Guaidó era un tipo que no era conocido a nivel nacional, a pesar de que a nivel nacional habíamos quienes lo conocíamos. Pero él no era. Pero tú porque venías de Vargas. Pues, yo porque venía de Vargas y obviamente yo lo conocía, ¿no? Claro. Pero en Maracaibo no lo conocía, en Sucre no lo conocía, probablemente en Caracas tampoco. Entonces, ese fue un golpe de efecto muy duro, que le dio muy duro, pues, es verdad. Un golpe que le dio muy duro al chavismo, porque mira, este tipo es de la nueva generación, de los jóvenes del 2007, una cara nueva, no lo podemos acusar de tal y más cual, cosa que a la postre resultó ser falsa, porque sí, se demostró todo lo contrario. Termina capturado por eso que llaman, ¿qué es G4? G4 es una dinámica, unos rostros, unas prácticas y unas instituciones, porque sí lo son. En el fondo esos partidos son instituciones que no son modelos a seguir, pero que son instituciones que existen, que repiten y replican un modelo permanente, que es un modelo muy apalancado en las prácticas de, yo no voy a decir de la Cuarta República porque es un término incorrecto, ni tampoco voy a meter todo lo que ocurrió en la época precedente a Chávez en lo que hace esta gente, pero es toda la descomposición de lo malo que se hacía en términos de los arreglos políticos de la época, repercute directamente en las dinámicas que tiene el llamado G4. Eso es el G4. El G4 es un modo de ser, digámoslo desde ese punto de vista. Y allí voy, Daniel, para terminar esta primera parte de nuestro programa del fin de semana y pasar a la ñapa. Es que lamentablemente tú miras a los lados y ves a la gente y le preguntas a la gente por la llegada del 2021 y se ha terminado convirtiendo el número mágico 2021 en una esperanza para mucha gente de que, yo lo ponía en Twitter, lo escribía, de que yo no sé si es la cábala, la casuística o no sé qué,
pero a fin de cuentas el poder de la palabra de Chávez, porque estamos confiriéndole poder a la palabra de Chávez, termine operando en sentido de verdad en este caso. Es decir, que el 2021 termine siendo el final del chavismo solamente porque Chávez lo dijo. Esto en vista de que desde el punto de vista de las fuerzas políticas, de la oposición, del confrontar al chavismo a través de lo que hemos sabido hacer todos estos años, no ha servido. Y sobre todo con ya lo que parece el naufragio del último experimento, que es justamente esto del gobierno interino protagonizado por el señor Juan Guaidó, cuya continuidad dentro del plano de relevancia de la política nacional está seriamente discutida. Incluso han salido en las últimas horas, en los últimos días, incluso a gente que se ha puesto a hacer listados sobre el día de la votación que le dio continuidad administrativa a Guaidó en la presidencia de la Asamblea, y se dice que ni siquiera tenía los votos para bajo esa dinámica tomar la Asamblea. Yo no sé, porque a mí francamente eso me parece una ociosidad, ponerse a estar contando eso, pero hay gente que lo ha hecho. El caso es que vemos como naufraga, como este último experimento, y hay mucha gente que lamentablemente ha sido llevada al terreno de la desesperanza y busca esperanza solamente en el hecho de que Chávez dijo hasta el 2021 voy a estar. Eso es muy triste, porque es el fracaso, repito, de no solo de la oposición, sino de un modo de hacer las cosas. O sea, de pensar que nosotros podíamos, de que solo podemos, de que vamos a confrontar al chavismo y vamos a deponerlo, porque al día de hoy, con toda la carga negativa que esto implica y con todo lo desalentador que pueda pensarse, Maduro no parece, Daniel, que vaya a dejar el poder, aunque tú tienes el planteamiento de que Maduro podría ser siervo de sacrificio dentro de una dinámica en la que el chavismo Esa es sea una hipótesis, salvado, ¿no? una Esa es tu hipótesis. hipótesis. Una hipótesis Pero al menos lo que podemos ver es que que el chavismo requiere una serie de variables a su favor para materializarse. ¿Qué es no, lo que yo pero creo? ¿Qué es lo que yo creo que termina jugándose? ¿O dónde termina jugándose esa hipótesis? En el avance de la causa contra Maduro en la Corte Penal Internacional. Okay. Si esa causa avanza en la Corte Penal Internacional y se convierte en una condena firme y en una petición de que el tipo se presente para ser juzgado, estamos hablando de que habría una obvia razón real para que alguien diga, mire, usted es un criminal internacional solicitado y usted debe irse a atender a ese tribunal, y lo sentimos mucho, ¿no? Eso puede ser interna o externamente, no lo sabemos, habrá fuerza para eso, no lo sabemos, pero vuelvo y repito, una hipótesis que además de eso pasan siempre, porque esta hipótesis además tiene el añadido de que es una salida de la propia izquierda de entregar a Maduro para salvar al chavismo, para quitarse el peso que el chavismo le representa a la izquierda internacional, porque el chavismo es parte de la izquierda internacional, pero además de eso le permite a la izquierda no solamente salvar al chavismo, sino que controlar la transición con este cuentico que inclusive hasta el propio embajador de los Estados Unidos en Venezuela asume como propio, de que hay que permitir que el chavismo forme parte del futuro de la porque el relato es que hay un chavismo decente, hay un que chavismo no es criminal, decente, hay un chavismo decente, sí, que no le gusta lo de los clans, no le gusta perseguir, no le gusta la tortura, no le gusta el narcotráfico, no le gusta nada, son veganos. Está ahí por obligación. Bueno, mira, pues es lo que hay. Bueno, hemos llegado al final de este primer fin de político del año 2021, año que la gente quiere ver qué es lo que trae el año 2021. Lo que trae es Vinostrum. Sí. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Yo lo entendí en estas Navidades. Tenemos que agradecerles muchísimo por haber estado con nosotros durante todo el año 2020, y gracias por adelantado por permanecer con nosotros en el 2021. Publimercantil también, y a todos los que de alguna u otra manera colaboran con la elaboración de ese espacio. Recuerda que si te suscribes a nuestro Patreon, patreon.com/delaraf o patreon.com/neguadolfo, estos programas, todos nuestros programas los puedes ver en vivo. Siendo suscriptor de los planes mayores de ambas suscripciones, podrás tener acceso a la transmisión en vivo de este programa antes de que salga la versión editada y grabada en YouTube. Así que una forma de apoyarnos y una forma de seguir insistiendo en que estos programas sigan al aire es esa suscripción. Gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos en un ratico en la ñapa. Aquí abajo en la descripción de este programa consiguen el enlace al canal de Daniel Lara Farías y de hecho el enlace a la ñapa número 85. Nos vemos en la próxima.